Hola, ¿cómo sanar traumas y aumentar nuestra autoestima? Rituales. Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a mi canal y bueno, os comento que, como ya sabéis, soy coach holística y tengo mis propios cursos online y también mis clientes a los que atiendo pues muchas veces online y la verdad es que funciona. Bueno, pues hablando de los temas con una clienta, pues muchas veces te das cuenta que al final lo que ocurre es que la causa del problema, porque al final a donde tenemos que ir es a la causa, aparentemente esa persona puede tenerlo todo, tanto físicamente, económicamente, a todos los niveles en un plano físico, valorados por la sociedad, y aún así sentir un enorme vacío. ¿A dónde hay que ir? Bueno, pues hay que ir, por supuesto, a la causa. Y la causa, pues muchas veces se encuentra en el pasado, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas cosas del pasado, estos traumas, estas faltas de, digamos, de amor propio, esas carencias, pues provienen muchas veces de, digamos, patrones aprendidos de la niñez. Exactamente. ¿Qué pasa? Que estos patrones forman parte de lo que es nuestros programas inconscientes. Y muchas veces quieres solucionar el problema aquí ahora, o sea, crees que el problema está atajando los síntomas, cuando realmente a lo que hay que ir, como una regla del universo, es ir a la causa. ¿Por qué? Por la ley de la causa y efecto. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues hay, digamos, algo aprendido del pasado que, que queda como trauma, una memoria del pasado, ¿no? Una memoria traumática. ¿Qué le pasa a esta memoria? Pues que muchas veces lo que hacemos es intentar enterrarla, anularla, creyendo que así realmente vamos a superarla. Cuando en realidad, como somos info-energía, somos frecuencia vibracional, bueno, pues la energía ya sabemos que ni se crea ni se destruye. Si tú intentas poner, por decirlo así, a nivel simbólico, un tapón para cerrar, al final esa energía, pues es una cosa, bueno, lo estoy explicando de una forma simbólica, pues esa energía, pues va a explotar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con los traumas del pasado, con esas digamos, programas aprendidos que hacen que, digamos, que nos bloqueen, ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer no es, por decirlo así, enterrarlos o intentar anularlos, sino que aquí viene la función de muchas veces los terapeutas, sobre todo holísticos, pienso yo, y psicólogos también, y otros, pues es, digamos, de trascender esa información. Entonces, las memorias, por decirlo así, aprendidas de forma negativa del pasado, pues la única manera de, digamos, de superarlas es trascendiéndolas, es, digamos, confrontándolas. Y hay diferentes maneras, por supuesto, ¿no? ¿Qué pasa? Que si esa energía está contenida, es como, digamos, es como el agua, ¿no? Si la contienes o cualquier cosa, incluso es física, es pura química también. Si tú intentas ir en contra, al final va a explotar, ¿no? Entonces, como ya os digo, en vez de intentar anular, que es muchas veces lo que el ego hace, que es intentar anular eso, es mucho más inteligente trascenderlo, porque si no realmente no va a poder ser posible superarlo. Y si no lo superamos, pues programas de la niñez, memorias aprendidas, por decirlo así,
digamos, una perspectiva errónea sobre un aprendizaje, bueno, que eso conlleva un diálogo interno. Entonces, si no superamos el trauma del pasado, que todos tenemos, por cierto, en mayor o menor medida, pues va a quedar ahí, pues de manera automática, haciendo su papel, digamos, negativo, ¿no? Y eso puede conllevarnos de manera también física a sentirnos mal. Vale, bueno, pues eso puede tener muchísimas consecuencias. Entonces, vamos a decirlo así, los traumas que ocasionan, por cierto, faltas de, bueno, carencias y faltas de autoestima y de amor propio, pues precisamente, ¿cómo lo solucionamos? Yendo al pasado, a ese bueno, más que al pasado, yo diría a lo que es la memoria que hizo, que originó, digamos, esa visión o esa forma de ver la vida, ese patrón, ¿no? O sea, es, digamos, ir digamos, al patrón mental para deshacerlo, para, digamos, hacer un nuevo, digamos, patrón, pero ya basado en el presente, en el fluir, bueno, en lo que es, digamos, algo que te beneficie para tu propio bienestar también, ¿no? Muy bien, entonces, si no superamos estas memorias traumáticas del pasado que han hecho que hayamos aprendido por asociación unos ciertos patrones que al final son los que están manejando nuestras vidas, pues eso os digo, puede tener consecuencias incluso a nivel físico, emocional, y que muchas veces nos creemos, y ya os digo, yo también empecé en este tema del coach holístico porque estoy en contra, digamos, de atajar al síntoma, sino pienso que es mucho más importante ir directamente a la causa, ¿no? Entonces, por eso, en la medida de lo posible, evitar pues lo que es pastillas antidepresivas o cualquier tipo de medicamento, porque al final pueden hacer su función, yo no estoy en contra de ellas, si hacen falta, pero no es, digamos, la solución en muchos casos, ¿no? O sea, depende del caso también. Siempre mucho mejor trabajar de manera orgánica, yendo a la causa, ¿no? Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, pues cuando sentimos un vacío, es importante ir, digamos, a ese momento que ha hecho que hayamos aprendido un cierto patrón, que ha creado, digamos, que nos crea un diálogo interno negativo, una creencia, esa creencia. Entonces siempre lo más importante es observar tus creencias, escríbelas en un papel y haz un trabajo de introspección y observa realmente de dónde vienen, ¿no? Sobre todo, pues cuando esas creencias te hacen sentirte mal. A lo mejor has aprendido que, bueno, pues que necesitas o crees que necesitas ser de una determinada manera o ganar mucho dinero o tener esto o lo otro para ser amado, ¿no? Bueno, pues observa tus creencias porque es ahí realmente con lo que puedes trabajar, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo trabajamos cómo sanamos nuestros traumas y cómo realmente aumentamos lo que es el amor propio, ¿no? Bueno, pues existen para ello rituales que al final lo que tienen en común son tres cosas. Que lo que van a hacer es trascender esa información, ese trauma, ese miedo, ese programa negativo, por decirlo así, porque en realidad el universo es neutro, para trascenderlo e integrarlo y de esa manera evolucionar. Entonces hay, digamos, tres claves de todo ritual que tienen tienen estas características, ¿no? Que es mediante la gratitud, el perdón, la gratitud, el perdón y la compasión. Entonces, los rituales, que en realidad son estrategias, pues tienen estas características.
Los rituales en sí realmente lo que tienen es que nuestra mente es simbólica y entonces es una manera de llegar a nuestro subconsciente mucho mejor. Pero realmente no es lo que sana es hacer ese clip, ese cambio mental, donde los rituales realmente son el medio. Bueno, entonces, como ya os decía, compasión, perdón y gratitud, ¿no? Vale, entonces, qué rituales, que por cierto, voy a hablar más de ello en otros vídeos, qué rituales realmente nos pueden ayudar realmente para sanar estos traumas del pasado, que al final es, no en sí por el trauma sí, sino más bien porque lo que nos ha dejado como consecuencia, que son esos patrones o creencias, digamos, que crean un diálogo interno negativo. Bueno, pues rituales como los cuales, como por ejemplo, el trabajo del niño interior. Ese es uno buenísimo, donde tú realmente te visualizas a ti mismo como un pequeño yo. Es un trabajo de visualización, de neuroplasticidad para visualizarte de pequeño y aplicar, pues eso, mucho a lo que es la compasión, la gratitud y el perdón. Pues imaginaros, eso lo podéis hacer delante de un espejo, por ejemplo, o cogéis una foto de cuando erais niños y os veis a vosotros mismos, llegáis a ese momento intemporal imperceptible de visualización, donde perdéis la noción del tiempo y del espacio, una especie de hipnosis, por decirlo así, y lleváis a cabo esa visualización donde pues os tratáis con mucho cariño, mucha compasión, con gratitud, compasión y sobre todo al final perdón, porque realmente son estas tres características que hacen que realmente sanemos. Compasión, perdón y gratitud. ¿Qué otra estrategia, por ejemplo, yo recomiendo? Que yo también la aplico bastante, es el Ho'oponopono. Bueno, pues el Ho'oponopono es una manera de hacer un reset espiritual donde realmente sanamos pues este momento donde nuestra mente egoica quiere llevarnos al pasado muchas veces o al futuro en vez de vivir en el momento presente y de esta manera así tomar la responsabilidad, ¿no? Bueno, pues el Ho'oponopono consiste en estas, por decirlo así, pocas palabras. Lo siento, que al final te lo estás diciendo a ti, todo es a ti mismo, ¿eh? Todo, lo siento, perdona, te amo, gracias. ¿Y por qué? Porque estamos sanando el pensamiento erróneo, ¿no? Que es, digamos, del ego, donde realmente, pues, el pensamiento erróneo, egoico, que vive en la culpa, vive en la acusación, en la crítica, en el perfeccionismo, en vez de aceptar el momento presente tal como es, ¿no? Bueno, pues es una técnica muy poderosa. Lo siento, perdona, te amo, gracias. Repetidlo como mantra. Y bueno, pues y ya pues para otros rituales, pues cualquier tipo de ritual, al final el mensaje, digamos, la función realmente es esto, es sanar esa percepción errónea para realmente liberarnos de la culpa y poder fluir en el presente. Vivir, digamos, de esa manera, vivir desde la paz, ¿no? Y eso lo lleva cualquier ritual. Podéis mirar vídeos míos de rituales y que, bueno, que al final lo que importa realmente es el efecto de sanación, ¿no? Bueno, pues nada, os dejo abajo los enlaces, si os ha gustado un like y que sepáis que sí es posible sanar y para ello pues utilizando la inteligencia emocional, ¿no? Que se trata de esto. Entonces estos rituales podemos sanar la mente errónea, que por cierto, eso de dónde viene también, por cierto, pues muchas veces estas creencias provienen precisamente de la niñez. ¿Y por qué? Porque no tenemos la conciencia o nuestro nivel de conciencia no está, digamos, tan elevado o digamos, no hemos
madurado lo suficiente como para hacer una interpretación de los hechos, y sino que más bien, de forma casi automática, pues nos hacemos responsables o culpables, ¿no? de lo que pasa a nuestro exterior. Por eso el niño siempre, de alguna manera, se va a sentir responsable, ¿no? Y eso va a hacer que responda de una determinada manera. Por eso estos traumas, estas creencias, hay que sanarlas desde la causa. Y ya os digo, rituales importantes, muy, muy potentes: el niño interior, el Ho'oponopono y, por supuesto, la expiación, pues que hace que vayamos a sanar, digamos, ese momento, y nos liberemos de esa energía negativa, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo dejamos al universo. Entonces, muy importante la espiritualidad en todo esto. Al final, pues la espiritualidad es la clave también, ¿no? Cuando nos sentimos conectados con el todo, y entendemos que todo lo que nos ocurre es parte de nosotros mismos también, porque somos gotas del universo del que formamos parte. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Bueno, pues nada, si os ha gustado, un like y nos vemos. ¡Chao!